Ya, vamos a hablar sobre VIH. Para poder empezar a hablar de este tema, porque el virus de inmunodeficiencia humana, como se abrevia VIH, es como tal, ¿no? Un virus, pero ¿qué tipo de virus es? Eh, Justamente es importante recordar el tipo de virus que es, su familia a la que pertenece. ¿Y por qué? Me dirás, porque varía de la forma en cómo infecta este virus. eh, es muy importante por lo que nosotros, a través de que conocemos la forma de infección del virus a nuestras células, podemos, hemos podido realizar algunos tipos de laboratorio y tipos de pruebas que nos ayudan a poder identificarlo en una etapa, cuando está empezando, mm, dependiendo de la carga viral, dependiendo de nuestros linfocitos, porque acá vamos a hablar bastante de nuestros soldaditos que siempre les dije. Bueno, entonces vamos a hablar bastante de nuestros linfocitos, en este caso los linfocitos T, que van a, especialmente el CD4, que es muy, muy importante para que tú puedas medir a tu paciente cómo está en cuanto a sus defensas. Si mi paciente tiene un CD4 muy bajo, normal es, bueno, eso está completamente elevado. Menor a 200 de CD4 se considera SIDA, ¿ya? Pero antes de empezar a hablar de los valores y todo ello, debemos recordar que nosotros debemos diferenciar entre VIH y SIDA. ¿VIH y SIDA son lo mismo? No, no son lo mismo. Uno de ellos, virus de inmunodeficiencia humana, es como tal, ¿no? El virus es cuando una infección que se da por este tipo de virus. El tipo de virus vendría a ser un retroviridae. Como acá está, voy a poner un puntero. Su material genético vendría a ser que es un virus ARN o RNA, como lo quieran decir. Pertenece a la familia de retrovirus. ¿Y qué hace interesante a este virus? Porque si ustedes se dan cuenta, pertenece a o tiene su material genético con RN, ¿no? O RNA, perdón, ARN. ¿Y nosotros qué tipo de material genético tenemos? ADN, ¿verdad? Entonces, este tipo de virus vivo lo que hace es convertir su material genético, lo convierten a, ¿qué? A ADN, para que puedan estar en nuestras células y ahí se puedan convertir y puedan utilizar nuestras células para que de esa manera puedan infectar o sea, se puedan propagar. Porque sabemos que el virus es una célula que no está viva, ¿verdad? Necesita de un cero, de una célula, para que pueda regenerarse, para que pueda propagarse uno y para que pueda vivir en realidad. ¿Ya? Para considerarlo vivo, porque el virus no es una célula viva. Muy bien. Entonces, lo que hace esto, como le estaba diciendo, es un retrovirus. Por lo tanto, va a insertar su material genético a la célula. ¿A qué célula? Bueno, al CD4. Justamente por eso, cuando se evalúa a un paciente con VIH, siempre van a medir su carga viral, es decir, cuánto virus, cuánta cantidad de virus tiene. Y segundo, vas a medir qué qué tan protegido está mi paciente. ¿Y a través de qué lo voy a medir? A través de CD4. Son los dos que siempre vas a tener que medir, al menos en la práctica, para que tú puedas ver cómo está avanzando mi paciente. Y ya, como les estoy diciendo, eh, importante diferenciar VIH y SIDA. ¿Por qué? Porque el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, va a ser una etapa del VIH. Es decir, es la etapa final del VIH. Como acá les estoy poniendo la imagen, el VIH y el SIDA, el VIH va a generar que si con el tiempo mi paciente no toma su medicamento, antivirales o lo que le demos, va a llegar a ser SIDA. ¿Y qué quiere decir SIDA? Pues va a caracterizarse por una carga viral incrementada. Estos bichitos que están acá que les estoy mostrando, bueno, vienen a ser los virus. Si se dan cuenta, en la etapa SIDA hay bastantes de ellos, ¿sí o no?
Y tu CD4, que vendrían a ser estas células medias azulitas que le estoy tratando de señalar, vendrían a ser tus soldaditos que están bajos. Entonces, si tus soldaditos están menor a 200, el de CD4 me refiero, ahí consideramos en una etapa SIDA a mi paciente. Porque si se dan cuenta en otras etapas, bueno, está empezando a ingresar el virus, pero mis células están tratando de responder. Tenemos bajitos virus, ¿no? Pocos virus que están ahí propagándose, chiquitos. O sea, poca cantidad. Pero con el tiempo va a ir aumentando, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, ya en la etapa SIDA, ustedes deben recordar que es un CD4 menor a 200 y una carga viral incrementadísima, ¿ya? A la subfamilia que pertenece al lentovirus, recuerden diferenciar siempre. VIH y SIDA no son lo mismo. Si ustedes les preguntan qué es el SIDA, bueno, es un síndrome o es la etapa final del VIH. El VIH va a ser el virus como tal, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana. Eh, ya. Acá debemos recordar un poquito, quizá acá también vamos a ver el ciclo de vida del virus, porque como les dije, el virus es como tal, la mayoría de virus no son células vivas, entonces, o seres vivos, necesita de alguien para poder vivir. Entonces, ¿qué hace este virus vivo? Como les dije, por eso forman la familia retrovirus, porque llega a los linfocitos T a través de sus glicoproteínas GP120 y también la glicoproteína 41 se une a través de los receptores de CD4, se unen a los linfocitos y ¡pum! Insertan su material genético. Son bien vivos, ¿no? Insertan su material genético, que es RNA, y lo convierten a la célula que era nuestra soldadita, pues la convierten en un virus, por así decirlo, la convierten en mala para que lo puedan entender. Entonces, eso es lo que hace este virus vivo, que es muy importante que puedan ustedes diagnosticar a través del laboratorio. Esto sí se diagnostica a través del laboratorio porque el VIH en un inicio no da síntomas, ¿ya? Pero sí hay personas que van a estar en factor de riesgo o propensas a esto. ¿Alguien sabe a qué personas me estaría refiriendo cuando hablamos que la población de riesgo en una infección con VIH? Inmunosuprimidas, Eh, población. ajá, ¿qué población está predispuesta a que a que pueda adquirir este virus? Varones El- sexualmente activos. claro, pero más se ha visto que es a HCH, que es hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, ¿ya? HCH. ¿Por qué me dirán esto? Y es muy interesante porque justamente las mucosas de anales son las que más, es por el lugar donde más les gusta ingresar el virus. Entonces, ahí teniendo en cuenta eso, vamos a ver que las vías de transmisión sexual, las vías de transmisión, perdón, van a ser una, la vía sexual. Mayor riesgo, población que es, bueno, personas que se dedican al trabajo sexual, uno, que no utilizan preservativos y en mayor medida, aunque no, bueno, en mayor medida a HCH, ¿no? Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, ¿ya? Otra vía de transmisión va a ser por la sangre, ¿ya? Entonces, nosotros, los estudiantes de medicina, los personal de salud, tienen un mayor riesgo a que se pueda contraer si por A o B tú tienes contacto con la sangre, ¿no? ¿Qué otra vía de transmisión puedes tener? Va a ser la vía perinatal. Y acá hay que tener mucho cuidado. Por eso es que cuando la madre, es decir, cuando una paciente se quiere empezar a gestar, se pide todo esto para poder ver si el paciente tiene VIH y si le puede pasar el VIH al momento de dar a luz a través de la mucosa vaginal y puede haber una transmisión vertical o
bueno, perinatal, ¿no? Perinatal, vertical. Eso. Entonces, las vías de transmisión, si les preguntan, es sexual, sangre y vía perinatal. Dentro de los virus, o sea, bueno, vamos a hablar del ciclo de vida antes de los tipos, ¿ya? Pero acá recuerden que los tipos, van a haber dos tipos de virus. Uno de ellos que vendría a ser el virus tipo 1 y el virus tipo 2. Si les preguntan por ahí cuál es el de más frecuencia, bueno, el VIH tipo 1 es el que tiene una mayor frecuencia alrededor del mundo. El tipo 2 no mucho, ¿ya? Importante que recuerden el ciclo de vida. ¿Por qué? Porque como les dije en un inicio, eso nos va a ayudar a determinar en qué etapa podría estar el paciente, justamente porque vemos cuántas células ya se han contagiado, ya cuántos CD4 se han eh, ha atacado el virus y cuántos al menos nuestros soldaditos están bien, ¿no? Entonces, el ciclo de vida va a empezar uno con el enlace, luego va a venir la fusión, es decir, primero va a estar ahí paseando mi virus como tal y el virus para que pueda fusionarse o enlazarse con las células, con el linfocito CD4, tiene que tener algunas características, ¿no? Obvio, ¿no? Entonces, no cualquier virus se va a insertar así. Entonces, principal, recuerden que tiene sus glucoproteínas, glicoproteínas, como lo quieran llamar, y esto se va a unir a la célula, ¿ya? En la célula CD4, ¿ya? Entonces, al momento de la glucoproteína, la envoltura que tiene el VIH, las enzimas que tiene el ARN, la cápside, todo ello son factores que predisponen a que haya todo este ciclo de vida y entra a la célula. Primero empezamos con el enlace, luego va a haber la fusión, es decir, el virus se va a unir a la célula. Después de fusionarse al linfocito CD4, que va a haber una transcripción inversa. ¿Qué quiere decir una transcripción inversa? Que el tipo de material genético que es ARN del virus se va a convertir o se va a integrar después de hacer su transcripción inversa, es decir, convertirse en ADN, va a integrarse a la célula de CD4, ¿ya? De esa manera se va a multiplicar y va a ensamblarse y se va a generar muchas más células, como vimos en estas imágenes, ¿no? Poco a poco ha ido aumentando las células que tienen este virus. Entonces, este es su ciclo de vida. Cosas importantes que recuerden la transcripción inversa, la integración, que es como las fases importantes que hace el virus para que pueda ingresar a la célula. Y bueno, las enzimas no creo que les pregunten, pero hay bastantes enzimas que ayudan a que se pueda dar esta integración y esta transcripción. ¿Ya? ¿Qué más? Como les estaba diciendo, la envoltura va a tener glicoproteínas o glucoproteína. Esta viene a ser la 120 y también la 41. ¿Cuál es más importante? La 120. ¿Por qué? Porque se va a unir a CD4, a los linfocitos CD4. Otra cosa, la cápside, el antígeno P24. Las enzimas, mira, acá les puse transcriptasa ARN que se convierte a ADN, es decir, el virus tiene su material genético que es ARN y que luego va a convertir cuando entra a la célula en ADN. Otro vendría a ser la integrasa, que la que hace la enzima de integrasa es introducir, integra, introduce, ¿no? El ADN a los linfocitos. Luego, ¿qué vamos a tener? Las proteasas. ¿Qué hacen las proteasas? Bueno, ensambla, genera nuevas células y así genera una multiplicación de este virus. ¿Ya? Eh, Esto es la clasificación inmunológica propuesta por la OMS, pero es el 2007. No sé si la habrán actualizado, pero si se dan cuenta, es importante que recuerden esto, ¿no? Que les estoy tratando de señalar. SIDA se va a considerar cuando mi paciente tiene un CD4, un valor de CD4 menor a 200. ¿Y en qué estadio clínico está? En 4, ¿ya? Si es asintomático, bueno, tus linfocitos deben estar mayor a 500, 1000, o sea, mayor a 500, todo bien quizá en el paciente, si está con VIH, ¿no? Si es una paciente normal, debe haber más. Si presenta síntomas leves, lo puedes considerar estadio 2, pero está entre el valor de tal y tal. Creo que lo importante que deberían recordar es los síntomas leves y los síntomas graves, ¿no? Que
Síntomas graves vendría a ser considerado SIDA. Este estado clínico sería el 4 y consideramos menor a 200. Estos son unas tasas que había sacado del, del año pasado. Si se dan cuenta, hay una mayor predisposición en hombres, justamente como les estaba diciendo, ¿no? El HCH, que es hombres en el sexo con otro hombre, ¿no? Entonces, ha habido un aumento en ese aspecto. En cuanto a los hombres, acaso mayor predispuestos si realizan esas conductas sexuales, ¿ya? Muy bien, esto es sobre el virus, como les dije, no genera síntomas, por lo que es importante que si mi paciente tiene factores de riesgo, con factores de riesgo o población vulnerable, me refiero a quién, a pacientes que, como les dije, ¿no? Que quizá, bueno, no tienen múltiples parejas sexuales y que no tienen o no cuentan con este, o no, no usan preservativos, ¿no? Entonces, eso y que practican, no sé, sexo anal y todo ello. Las pruebas que se realizan para que puedas diagnosticar el VIH, existen pruebas que tú vas a decir, bueno, con esta la confirmo. ¿Y cómo se llaman? Pruebas confirmatorias. Otras pruebas que vendrían a ser de tamizaje, ¿ya? Estas de tamizaje son rápidas, pero las que me ayudan a confirmar en mayoría de los casos vendrían a ser las inmunoblot, inmunofluorescencia, inmunoelectrofluorescencia. Pero quien me ayuda más a tamizar, es decir, si por algo viene un paciente y dice, doctor, yo he tenido relaciones sexuales con múltiples parejas, no he tenido uso de métodos anticonceptivos ni de barrera. Bueno, no he tenido método de barrera. Entonces, ¿qué vas a realizar en una prueba rápida? Ya hay un algoritmo y todo que lo vamos a hacer más adelante. Pero acá recuerden que hay pruebas que lo tamizan y hay otras pruebas que confirman mi diagnóstico de VIH. ¿Ya? Las pruebas que tenemos indirectas y pruebas directas. Las indirectas van a medir, por ejemplo, los anticuerpos, la ELISA de tercera generación, también la quimioluminiscencia, la inmunofluorescencia, que es indirecta en este caso, el Western blot y los ensayos de línea de inmuno. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? La antigenemia, que vendrían a ser pruebas directas, ¿no? P24, que mide el P24 justamente. ¿Por qué? Porque habíamos visto acá que el antígeno que tiene este virus es el antígeno P24 y por eso lo medimos, ¿no? Pruebas rápidas con anticuerpos y antígenos y ELISA de cuarta generación. Acá vamos a hablar más de la ELISA, pero acá les hice como un resumen para el diagnóstico. Pruebas de tamizaje, la rápida, la ELISA, la quimioluminiscencia, las que confirman Western blot, la inmunofluorescencia indirecta, el inmunoblot con antígeno recombinante. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre las pruebas rápidas. La prueba rápida como tal dura 20 minutos, ¿no? Por algo se dice rápida. Me ayuda a comprobar, eh, si sale positivo, me va a ayudar a comprobar en el segundo test, pero recuerden que el segundo test debe ser diferente al primero para tener un diagnóstico presuntivo, porque como les dije, ELISA, pruebas rápidas y quimioluminiscencia nos ayudan a tamizar, es decir, probablemente tenga mi paciente de VIH. Algunos test rápidos que les puedo mostrar son estos, que nos ayudan. Si es positivo, sale 2 rayitas, si es negativo, sale una. En caso de ELISA, que también podría ser otra prueba que nos ayude a sospechar. Recuerden que la ELISA como tal es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas.
Entonces vamos a medir las enzimas que tiene el virus. En este caso es positivo si la segunda prueba de ELISA, es decir, de tercera o cuarta, es positivo. Entonces, si la ELISA, tú haces una ELISA de primera, te sale positivo, es muy improbable que quizás sea, necesitas confirmar. Por eso es una prueba de tamizaje, necesitas confirmar. ¿Y por qué la de primera generación no es tan buena como la cuarta generación? La generación de ELISA, eh, como tal, ¿no? Va aumentando según sea una mayor generación. La primera generación solamente me daba la capacidad de detectar el IgG y en cuanto al antígeno me daba la característica del lisado viral, si es proveniente de un cultivo o algo. Pero la segunda generación aumentaba, aparte del IgG, veía proteínas recombinantes, veía péptidos sintéticos. La tercera generación ya sumaba muchas cosas más, es decir, medía IgG e IgM. ¿Se acuerdan que les enseñé cómo pueden recordar cuál IgM y IgG, cuál es agudo y cuál es crónico? ¿Se acuerdan o no? IgG creo que era cuando ya había salido la enfermedad. Ya, entonces, ¿IgG es agudo o crónico? Crónico. Muy bien. Y ya les dije que recuerden que G de geriátricos y no porque solamente da a pacientes geriátricos, sino que la mayoría de pacientes geriátricos tienen enfermedades crónicas. Por lo tanto, el IgG en la mayoría de los casos me hace ver que ya ha pasado la enfermedad y que no es algo agudo. En cambio, el IgM ya vendría a estar en relación a algo agudo. Y acá en la tercera generación es lo que medimos, ¿no? El IgM para poder ver si por algo ha sido crónico y si se dan cuenta, en los otros no hemos medido, pero acá se suma más. Por lo tanto, se considera de tercera generación porque justamente suma mucha más en cuanto a su capacidad de detección y en cuanto en el antígeno que pueda detectar. Ahí cabemos péptidos recombinantes y acá vemos el tipo de virus que pueda tener. Les dije que con mayor frecuencia es el uno, pero también puede ver los sintéticos del virus del tipo 2. Eh, Dentro de los tipos también hay grupos, así que de tercera generación me ayuda a medir el grupo O0. O. Entonces, hasta acá, bueno, no hice bien la rayita, voy a hacer de nuevo. Hasta acá, esta rayita amarilla, tenemos pruebas que son indirectas. De ahí vamos a ver pruebas directas, es decir, que me miden y me dicen, miren, acá está tu virus. Entonces, como que te dicen, aquí está, no puedes decir nada más, aquí está, lo estoy viendo. ¿Y acá qué mide? La de cuarta generación es la que se emplea más, la tercera y la cuarta, justamente porque tiene mayores características que me ayudan a determinar el diagnóstico de mi paciente. En el IgG, IgM y qué más suma el antígeno P24. Si por A o B les preguntan en su examen, este, la capacidad de detección entre la prueba de tercera generación y cuarta generación es, y te pone IgM, IgG y antígeno P24. Bueno, la cuarta generación es es la que identifica el antígeno P24, recién en la cuarta generación, ¿ok? Ahí ven los péptidos recombinantes, lo mismo, pero ¿qué más suma los anticuerpos para detectar el antígeno P24? Entonces es importante que lo tengan en cuenta, sí. Eh, la sensibilidad en muchos casos es limitada de primera generación. eh, Se puede tener una reactividad cruzada. Detecta IgM y IgG, como estaba viendo, una detección más temprana en tercera generación. En cuarta generación
En cuarta generación ahí vemos ya el antígeno P24, por lo que quizás sería importante que recuerden. La mejora de sensibilidad, no proteínas celulares contaminantes y una mejora de especialidad. ¿Ya? Eh, eso. Ahora vamos a hablar de la antigenemia P24. Justamente importante que habíamos visto el ciclo de vida del virus y cuáles eran sus características que me hacían, bueno, que lo hacían tan adaptable para que entre a mis linfocitos CD4 y las convierte en zombie, ¿no? Entonces, la antigenemia P24, vamos a tener que la cápside del VIH, vamos a encontrarlo ahí, ¿no? La cápside del VIH en el suero y en el plasma. eh, Nos ayuda a detectar una infección aguda o precoz. Acá vemos el antígeno F24, ¿dónde lo podemos conseguir el P24? Aquí, en naranjita. Entonces, si ustedes encuentran esto, es muy probable que el paciente esté con una infección reciente, es decir, aguda, que recién se haya contaminado del virus y le puede dar tratamiento, ¿no? En sí, en todas las etapas debe sí o sí dar tratamiento. En muchos casos los pacientes no lo siguen y es por eso que se genera en un estado de SIDA. La quimioluminiscencia eh, es, me ayuda a corroborar pruebas confirmatorias. Es decir, este caso, la quimioluminiscencia, es este aparatito que me ayuda a medir las enzimas y el sustrato que puedan tener las células de mi paciente, ¿ya? Creo que no sé si lo utilizarán. Bueno, obviamente que lo utilizan, pero no sé si ahora. Inmunofluorescencia indirecta eh, me ayuda a determinar un diagnóstico definitivo. Es decir, si tú miras ahí a los virus brillando, eh, es muy probable que tu paciente sí esté infectado. Es como definitivo, ¿no? Tú lo miras ahí brillando, ah, ahí está el virus. Entonces, sí, el paciente sí está infectado. La inmunofluorescencia indirecta tiene un tiempo menor ah, de ejecución, a diferencia del Western blot, que habíamos dicho que el Western blot también es una prueba confirmatoria, ¿no? Por lo que es una técnica más sencilla y como tal van a verlo así, fluorescente todo. El Western blot o inmunoblot o inmunoelectrotransferencia, cualquiera de esos nombres les pueden poner, va a detectar anticuerpos contra VIH. Vamos a ver patrón de bandas. No me digan que no había prendido mi cámara. Me olvidé. Bueno, claro. Me olvidé. Western blot, inmunoblot o inmunoelectrotransferencia. Detecta anticuerpos contra VIH, patrón de bandas. En este caso, el Western blot lo vemos así, ¿no? Eh, Según el patrón de bandas que tenga, yo voy a decir, bueno, está reaccionando al antígeno P24, a la glucoproteína 121, 41, entonces es más para que tú puedas detectar según la banda que está más resaltada, tú le puedas determinar de esa manera, ¿ya? Ok, en cuanto a las complicaciones, mm, en primer lugar, como les dije, vamos a depender mucho de y yo estaba explicando hace rato con mi mano y todo. Vamos a depender mucho de las complicaciones infecciosas y no infecciosas, pero esto va a depender, para la redundancia, ¿de quién? De nuestros soldaditos, de los linfocitos CD4, ¿ya? Si tenemos una cierta cantidad de células de defensa, vamos a tener una mayor predisposición a algún tipo de infección. Entonces, este cuadro, este esquema se basa en eso. Si tienes unas complicaciones infecciosas y tienes complicaciones no infecciosas, va a depender mucho de tus linfocitos CD4. Si por ahora les ponen un caso clínico que les dice paciente con virus,
con diagnóstico de VIH positivo, con se le realiza una carga viral y un CD4 y en ello se evidencia que sus linfocitos CD4 están de 100 a 200. ¿Qué complicaciones infecciosas puede tener mi paciente? Entonces, lo que les están preguntando es esto. De 100 a 200, ¿qué complicaciones mi paciente va a tener? Y ahí vamos a ver a la neumonía por neumocistis Girovechi, la tuberculosis miliar, ¿ya? En sí la TB es en cualquier etapa, ¿no? De mi paciente, porque recordemos que mi paciente al momento de infectarse de este virus se hace que sea mayor predisponente a cualquier enfermedad, por lo que lo vamos a llamar que inmunosuprimidos. Los pacientes con VIH son inmunosuprimidos, ¿ok? Entonces, ya, acá, recordando, mayor a 500 CD4 vas a tener en complicaciones infecciosas. Bueno, mi paciente mujer puede tener una candidiasis o una vaginitis candidiásica, un síndrome retroviral agudo y acá se podría sumar el TB, pero según el esquema que ustedes les den de complicaciones, a eso se van a basar. Si por OV no les viene o no les pusieron también, bueno, menos algo que aprenderte, pero más adelante también lo van a tener que ver. En complicaciones no infecciosas nos basamos en que la mayoría es NM, en neoplasia, síndrome de Guillain-Barré, linfoma, neuropatías periféricas, cardiomiopatías. Quizá les puedan preguntar sobre lo más bajito, infección diseminada por complejo de Mycobacterium avium, y quizá lo más, de lo más alto, ¿no? Lo más bajito, lo más bajo y menor a 200, recuerden TBC, herpes, sarcoma de Kaposi, neumonía por Pneumocystis jirovecii, que es muy, muy común. Infección de toxoplasmosis también es muy común en pacientes con VIH, la verdad. Toxo y neumonía por Pneumocystis jirovecii. Herpes también y eso. La progresión ácida, como les dije, VIH es una infección que va a generar el estadio SIDA. Entonces, CD4 y carga viral, vamos a ver, van a ser nuestros mejores marcadores pronósticos para que tú puedas determinar en qué estadio está tu paciente. Como te dije al principio, siempre mide CD4 y carga viral. Son los dos importantes que siempre deben estar si tu paciente es VIH, ¿ya? Si tú mides la CD4, ¿qué estás viendo? La capacidad de soldaditos, como les dije, la capacidad de linfocitos de CD4 que tiene mi paciente. También la progresión que pueda tener mi paciente, como estamos viendo. Si mi paciente no toma, bueno, le detectaste y qué bueno que ha sido cuando mi paciente tenía un CD4 de, no sé, de 1000, de 800, porque nos habla que, que están bien sus linfocitos, están reaccionando, pero con el tiempo no toma sus antibióticos, sus antivirales, o sea, lo deja el tratamiento, no toma su targa, nada. ¿Qué va a pasar? Va a progresar. Y a través de cómo voy a medir yo la progresión de la enfermedad de VIH o del virus, va a ser a través del CD4. Tú mides el CD4, si está bajito, mira, todas estas infecciones le puede dar al paciente cuando tiene menor a 200, cuando es infeccioso o no infeccioso. Tiene todas esas complicaciones. Justamente es importante que el CD4 siempre lo midamos. Mm. Luego vamos a ver la carga viral. Dentro de la carga viral vamos a ver la progresión a largo plazo también de mi paciente. Ah, perdón, a largo plazo de mi paciente. El CD4 es algo que me va a dar a corto plazo cómo está mi paciente, es decir, actualmente cómo está pasando mi paciente la enfermedad. La carga viral es una progresión que ya ha ido con el tiempo, es de largo plazo y me ayuda para la respuesta al tratamiento, ¿ya? Quizá eso para que lo tengan en cuenta en cuanto a este esquema.
Este es el sistema de clasificación de VIH en adolescentes y adultos de 1993, dice, y es según la CDC. Entonces, en caso de la CDC, las categorías clínicas las dividen así. Si a ustedes les han puesto en su PPT otro tipo de clasificación, guíense de su clasificación, ¿ya? Que les ha dado a ustedes el doctor. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre VIH. Recordemos que en la mayoría de enfermedades infecciosas vamos a tener que emplear bastante y también en onco, los algoritmos. Es decir, ¿qué pasa si mi paciente está en este estadio? ¿A dónde voy o cómo voy? Entonces, si por A o B tu paciente ha salido positivo en la prueba rápida, que habíamos dicho que uno vendría a ser la prueba rápida que utiliza ELISA de segunda o tercera generación. Entonces, si ahí sale positivo, ¿tú qué vas a hacer? Es decir, sale reactivo, bueno, le haces una segunda prueba rápida con otro tipo de antígeno, que puede venir el antigenemia P24, otra como un Western blot, eh, perdón. Solamente mides las pruebas rápidas, es decir, otro tipo de prueba que sea rápida que me ayude a tamizar. Si ambos salen reactivos, es decir, si realizo mi prueba rápida, sale positivo, si realizo otra prueba de tamizaje y sale positivo, lo que haces, es decir, o reactivo o positivo, como quieran llamarlo, lo que haces es confirmarlo. ¿A través de qué? Justamente de nuestras pruebas confirmatorias que habíamos visto al inicio que les había puesto en un esquema. Bueno, las que confirman y las que no confirman, ya entonces eso tienen que ver. El IFI vendría a ser una prueba que confirma. Si sale positivo ahí, ya mi paciente está infectado por VIH. Si por A o B no sale negativo en la inmunofluorescencia, podrías decir que es negativo o indeterminado. Si por A o B sale indeterminado, tú lo que haces es que realizar el Western blot, que el Western blot era una prueba mucho más eficiente y confirmatoria para decirme si este paciente no tiene VIH, este paciente sí tiene VIH, ¿ya? Entonces, si sale positivo, está infectado por VIH, si sale indeterminado, pues lo repites de cada 3 o 6 meses y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa por el otro lado? Si por A o B tú realizas tu primera prueba y no sale reactivo, pues es muy probable que tu paciente no esté infectado o esté en un periodo de ventana. Si empiezas por el otro lado y realizas una primera prueba rápida, sale reactivo, ¿qué le haces? Una otra prueba rápida o ELISA, como les había dicho hace rato, lo realizas. Si salen reactivo, confirmas a través de qué, IFI y Western blot. Si sale ELISA que no es reactivo, probablemente el paciente no esté infectado o esté en su periodo de ventana. Ya, ahora vamos a hablar sobre las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, tanto de anticuerpos como antígeno y anticuerpo, van a ser de tamizaje en la mayoría de los casos. La ELISA de tercera y cuarta nos ayudan a tamizar. Pero, por ejemplo, ¿quién me ayuda a confirmar? La inmunofluorescencia indirecta y el Western blot. Ambos me ayudan a confirmar. Es decir, tienen una sensibilidad y especificidad muy alta. Justamente por eso me ayuda a confirmar. Entre la inmunofluorescencia indirecta y el Western blot, quizás sería importante que recuerden que una de ellas es más barata y más sencilla, y es la IFI, la inmunofluorescencia indirecta. A comparación del Western blot, solamente hablando de confirmatorias, ¿ah? Si hablamos de confirmatorias solamente en ambas, se emplea básicamente en casos indeterminados de la inmunofluorescencia indirecta. Los criterios de clasificación o de positividad no están unificados, pero el puro emplea la CIC. Hay una CIC creo actual, pero la mayoría en Perú usamos la CIC, la clasificación que les mostré acá de 1900 tantos. Bueno, esto es lo que se usa para poder esquematizar a mi paciente y decir en qué estadio está. Ya. Luego vamos a volver a eso.
Pero acá recuerden, la inmunofluorescencia en Western blot. Western blot es mucho mejor, pero es cara, no es tan fácil de ejecutar. Pero la inmunofluorescencia también es confirmatoria, pero es más barata y sencilla que quizás la buena, ¿no? Los demás son pruebas de tamizaje, me ayudan a tamizar, es decir, probablemente mi paciente esté infectado, probablemente, pero ¿quién me confirma las otras dos? IFI y Western blot. La prueba de rápida de anticuerpos tiene acá sus características clínicas. Eh, si se dan cuenta, las pruebas de tamizaje se acercan un poquito a una especificidad y sensibilidad alta también, igual que la inmunofluorescencia en Western blot. Pero que me ayuda más la especificidad, es muy específica. Si el Western blot y la inmunofluorescencia salen positivas, pues necesariamente es muy probable que sea VIH. Ya, algo que me gustaría explicarles acá, no sé si a ustedes les habrán explicado en su clase, pero para que tú puedas entender esta tabla de sí, sí, porque quizá no lo van a tomar ahorita, quizá te lo pueden tomar después, en otros cursos o quizá en laboratorio, pero esa cámara se está malogrando. Pero lo que sí quiero que se lleven al menos es sobre A, B y C y sobre las categorías que tiene. Las categorías va a ser, depende de quién, de los linfocitos CD4. Si están mayor a 200, mm, si está mayor a 200, tú vas a considerar que mi paciente tiene un estadio 3. Pero, ¿qué pasa con el A, B y C? Bueno, el A, B y C hace característica a la clínica de mi paciente. Y como les dije en un inicio, la mayoría de los casos del paciente es asintomático. Da clínica, quizá cuando tiene una exposición o una carga viral muy grande, por lo que va a haber una infección aguda y ahí va a resaltar los síntomas que pueda tener mi paciente. ¿Ya? Entonces, va a tener una infección que en la mayoría de los casos en el A va a ser asintomática, como está acá. Asintomática. Es decir, si a ustedes les ponen un caso clínico que les digan paciente sin síntomas, pero con una carga viral incrementada y un CD4 menor a 200, muy probable que esté en esta categoría clínica, en A, porque es asintomática y esté en la categoría de linfocitos 3 porque está en etapa SIDA, ¿no? A pesar de que esté asintomático, perdón, pero está en estadio SIDA. ¿Qué más? En cuanto a la infección sintomática tipo B, según las características clínicas tipo B, bueno, acá es fácil tratar de diferenciarlo, es decir, no es asintomática, pero no cumple criterios para SIDA. ¿Cuáles eran los criterios para SIDA? Quizá una infección oportunista, como acá les estoy tratando de señalar. Muy probable que tenga una infección oportunista, infección relacionada, clínica relacionada a esa infección oportunista que tenía mi paciente porque su CD4, sus soldaditos están bajitos. Y de acuerdo a eso tú mides, ¿no? Si está mayor a 501, si está de 200 a 499, estadio 2, y menor a 203. Y de acuerdo a eso tú tienes A, asintomática, B, que no cumple criterios ni de B, ni de C, ni de A, y C, que ya es condición SIDA. Es decir, mi paciente ha tenido una infección quizá por neumonía Girovechi, ha tenido TBC miliar o tiene toxoplasmosis, ya esto es una estadiosidad muy probable, ¿no? Y es cuando ya empieza recién a dar clínica por una infección que pueda tener mi paciente oportunista, ¿no? Porque sabemos que estos son los más que más van a estar suprimidos, son inmunosuprimidos, por lo que son mayor predisponentes a tener infecciones. Muy bien. En cuanto al diagnóstico de infección de VIH para inicio de tratamiento, esto lo saqué de MINSA. Te pone escenarios
que quizás es importante porque les pueden preguntar los posibles escenarios que tenga tu paciente y te van a decir qué tipo de prueba realizas. En el escenario número 1, bueno, vas a ofrecer la prueba y el resultado en un lapso no mayor a 20 minutos en el lugar de atención. Acá cada uno va a tener como las características que tienes que realizar en cada uno de los casos. Si tienes una prueba rápida reactiva, realizas una segunda prueba rápida. Si esta sale reactiva, vas a dar, se reporta como reactivo, inicias el tratamiento Targa o Tarve, inicias Targa para para inicio de tratamiento de un plazo no mayor a una semana. Debe ser rápido el tratamiento. Si por ahora tú diagnosticas a tu paciente con VIH, es muy probable que inicies el tratamiento muy rápido, ¿no? Viendo algunas consideraciones, sí, pero es muy probable que realices rápido. ¿Cuál es el otro escenario? Si mi prueba sale rápida, sale reactiva. Si mi segunda prueba sale no reactiva, ¿qué hago? Bueno, es un resultado discordante. Vas a tener que tomar alguna prueba que sea confirmatoria. Por ejemplo, el IFI, Immunoblot, carga viral. Esos me ayudan a poder confirmar mi enfermedad. Si por OV no lo confirmas así, es muy probable que quizá ha habido un resultado discordante, ¿no? Si tu prueba reactiva sale, si tu prueba rápida, perdón, sale no reactiva y en la segunda prueba, ¿vas a hacerla? No, porque ya te está saliendo en un primer momento que no es reactiva. No es necesario que le sometas a más estudios a un paciente que no lo amerita, ¿ok? Y no aplicas una segunda prueba o no haces una segunda prueba y tampoco vas a decir que esté reactivo, ¿no? Está no reactivo porque no responde en la rápida, en la primera rápida que tú has hecho. Escenario 2, ¿qué pasa? Los resultados de la primera prueba son derivados principalmente de los bancos de sangre, hospitalización. Entonces, si la prueba rápida o prueba de tamizaje, ELISA y LIA salen reactivos, ¿qué hago? Cuando están en esa etapa más o menos, no aplica para todos, pero va a presentar signos y síntomas ya de SIDA, ¿no? De un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vincular con un servicio que brinda TARP, bueno, eso ya es la acción, pero quizás lo único que deberían aprender es en el escenario 2 es, si tu prueba reactiva o de tamizajes, el ISOLIA, sale reactiva, o la prueba rápida sale reactiva, no vas a aplicar, vas a buscar síntomas de SIDA. Vas a ver carga viral, quizá vas a ver linfocitos TCD4 para ver cómo está yendo tu paciente. En el escenario 3, los resultados de la primera prueba son derivados principalmente de los bandos de sangre, servicios de hospitalización, entre otros. La prueba de tamizaje, en este caso el ISA o LIA, va a estar reactiva. La prueba rápida de segunda va a estar reactiva y de acuerdo a eso se va a reportar como reactiva. La prueba de tamizaje reactiva del ISA tal, ¿qué pasa si en la prueba rápida o de tamizaje sale no reactiva? Es un resultado discordante, parecido al que habíamos visto en el primer escenario, ¿no? Solamente que en este van a ser pruebas rápidas reactivas y el otro va a ser pruebas rápidas, prueba de tamizaje, ¿no? Prueba de tamizaje y quizá confirmatorias después de tamizar y ver que dos pruebas están discordantes. Muy bien, ahora vamos a empezar a banquear. Ay, sí, por favor, quisiera que me ayuden, como les dije, por favor. Eh, mm, ¿Me pueden ayudar alguien? Ya, gracias, Alexandra. A ver, dice, mujer de 25 años acude por consultorio de PROCED para recibir orientación y consejería acerca de VIH-Sida. Refiere que en los últimos 6 meses mantuvo relaciones sexuales con múltiples parejas de forma eventual. Se encuentra asustada por el riesgo de contagio y pregunta sobre en qué momento sería recomendable realizarse un descarte de VIH. ¿Qué le recomendaría usted? ¿Le doy la respuesta correcta? No, lo vamos a analizar, no te preocupes. Ok. Gracias. Importante es mujer. Habíamos dicho que los varones
tienen, según la epidemiología que hay acá en el Perú, tienen una mayor predisposición. Sin embargo, que es una mujer, pero te dan esto, ¿no? Que es un factor de riesgo para contraer el virus, como les había dicho. Hay tres formas de poder contraerlo: a través de sangre, a través de transmisión sexual, y a través de perinatal, ¿no? Em, y otra cosa, te preguntan qué recomendaría usted. Es decir, según el algoritmo que les mostré, primero, ¿qué haces? El riesgo de contagio es alto. Eso es cierto, ¿verdad? Porque la paciente tuvo en 6 meses múltiples parejas sexuales que quizás no usó métodos de barrera ninguno. Entonces, ¿es un riesgo de contagio alto? Sí, sí es. Eh, pero bueno, ¿qué debería realizarse al descartar la brevedad? El descarte a la brevedad con la prueba de Westerblot. No se inicia por ahí. El algoritmo que habíamos visto siempre iniciaba con pruebas rápidas, porque obviamente al ser pruebas rápidas me ayuda a determinar qué paso debo seguir. Si mi prueba rápida sale, o, mm, bueno, mi prueba rápida sale positiva, bueno, ¿qué hago otra vez? Hago otra prueba tipo rápido de tamizaje y de ahí recién confirmo. Entonces, en Westerblot es una prueba confirmatoria, por lo que necesitamos, antes de eso, ¿qué le darías a usted? Obviamente que la prueba confirmatoria es como que, ok, te reduzco el tiempo y anda, confírmate, pero estamos en Perú y no es que te hagan tan fácil y no es que se tenga material para poder realizar todo ello, ¿no? Entonces tienes que seguir el algoritmo que nos han dicho, ¿no? El riesgo es mínimo. Bueno, hay riesgo, la cosa es que hay riesgo, sea mínimo o alto, la cosa es que hay riesgo. ¿Por qué? Por esta actitud del paciente, de la paciente. Si usó preservativo, el riesgo mínimo si usó preservativo, eso es cierto, porque acá les dijimos que era alto porque justamente no sabíamos si había usado método de barrera. Acá tampoco sabemos, pero suponemos que si ha usado preservativos, pues puede haber menos riesgo, ¿no? Se recomienda que se haga el descarte con pruebas de LISI de cuarta generación. Recuerden que estas son pruebas que me ayudan a poder, pruebas rápidas también se llaman, para que tú puedas tamizar, ¿no? Pruebas rápidas para poder tamizar a tu paciente, importante. Entonces, esta sería la más adecuada hasta el momento. Vamos a ver las siguientes. Debe esperar a que aparezcan los síntomas para hacer una prueba de descarte para VIH. Como les dije, VIH es asintomático. No importa y en qué momento aparecen los síntomas. Ustedes me preguntarán. Bueno, los síntomas recién van a aparecer. Es decir, mi paciente va a tener síntomas cuando tenga estadio SIDA. Solo así. Uy, voy a borrar eso. ¿Qué más? El riesgo de contagio es mínimo, así que no requiere prueba de descarte. Es falso, el riesgo es muy alto porque justamente ha tenido múltiples parejas sexuales. Es una acción de riesgo para VIH, ¿no? Debe iniciar tratamiento con retrovirales de forma profiláctica. Hay profilaxis, sí, eso quizá para que lo puedan tener en cuenta, no es para que lo memoricen ahorita. Hay profilaxis, sí, para pacientes que se dedican justamente a la labor sexual, pero no es el caso de mi paciente. No te dicen que ella es una trabajadora sexual o algo así. No, y también te está diciendo que quizá, bueno, será la primera vez, entonces en los últimos 6 meses tuvo relaciones sexuales con múltiples parejas, quizás es un momento, ¿no? Entonces, la cuestión acá simplemente es que hay profilaxis, sí, pero para pacientes o que estén expuestos en siempre a eso. En el caso de mi paciente, en la mayoría de los casos, yo debo, y das profilaxis en caso descartes una infección por VIH.
Si prueba ya tienes VIH, ¿para qué le das profilaxis si necesitas confirmarlo para verlo? Entonces, profilaxis sería a una paciente trabajadora sexual que ha descartado VIH o que tiene, no sé, como pruebas para ver su salud sexual o su salud, se realiza periódicamente pruebas rápidas de VIH y sale negativo. Bueno, de profilaxis le puedes dar eso. Profilaxis, ¿qué quiere decir? El tratamiento antes de que inicie una infección o los síntomas del paciente, antes de una infección. En este caso, podríamos pensar que mi paciente ya estaría infectada, ¿no? Entonces, no puedes iniciar retrovirales profilácticamente o como precaución, porque aparte la paciente ya tuvo exposición a esto, ¿no? A una conducta riesgosa. Entonces, no puedes iniciar profilaxis en esos casos. Entonces nos quedamos con con el riesgo mínimo, si es un preservativo, ta, ta, ta. Muy bien, ¿me ayudan a la siguiente? André. Ya. Dice, pareja homosexual de 28 y 33 años de unión reciente, ambos sin antecedentes patológicos de importancia. Refieren que uno de ellos tuvo múltiples parejas sexuales previas a su relación, a su actual relación. Acuden a usted para consultar sobre cuál de las pruebas ELISA es más confiable para la detección de VIH-Sida. ¿Qué le indicaría usted? Ya, gracias, André. Justamente lo que habíamos visto, ¿no? Las pruebas de ELISA tienen generaciones. Estas generaciones se ponen así como generaciones porque en la primera generación solamente era como que media solamente IgG. En la segunda, bueno, también media IgG y algo más que podríamos poner acá acá que poníamos una cosita más que medíamos. En la 3 ya medíamos el IgG con el IgM. Y lo que les dije que se acuerden que en la ELISA de generación tipo 4 medíamos IgG, IgM, eh, y también medíamos el antígeno. Yo también me acabo de olvidar. Estoy cruzando. El antígeno P24. Entonces, si se dan cuenta, la ELISA de cuarta generación es mucho más completa a comparación de la primera, de la segunda y de la tercera. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Si tú tienes eso en cuenta, imagínense que sea un familiar tuyo y te preguntan, bueno, oye, ¿cuál de las pruebas? Mira, bueno, me he ido a realizar una prueba de VIH y quiero saber, me realizaron una ELISA de primera generación, ¿tú qué crees? Bueno, le vas a decir, el ELISA de primera generación solamente te podrá ayudar a tamizar o prueba rápida porque solamente va a mirar IgG, que habíamos dicho que que es muy característico de fases agudas de la enfermedad, ¿no? El 2 bueno, IgG también mide y alguna cosa más, pero la que yo te recomiendo hacerte es de tercera y cuarta generación porque tiene muchas más cosas a ver. Y si tienes que elegir entre tercera y cuarta, pues elijo mil veces cuarta porque tiene muchas más características que me ayudan a confirmar el diagnóstico de mi paciente. En este caso, es eso lo que les están preguntando, les están diciendo cuál es mejor, cuál ELISA me ayuda a medir muchas más cosas y me ayuda para que yo pueda determinar mejor el diagnóstico de mi paciente. En este caso, la ELISA de tercera generación habíamos dicho que sí detecta IgM y sí detecta IgG, pero a comparación de la cuarta es muy importante porque tiene el antígeno P24, perdón, P24 que me ayuda bastante a poder caracterizar bueno, a decir que mi paciente tiene VIH, ¿no?
La ELISA de segunda, ELISA de primera, no es específica, eso es cierto. Mide solo IgG. La de segunda tiene mayor sensibilidad y especificidad. Habíamos visto que en este esquema, la mayoría de pruebas de ELISA tienen una sensibilidad y especificidad alta, si se dan cuenta. Pero, y hasta diría que igual, ¿no? Igual sensibilidad, quizás solamente, bueno, la de tercera y cuarta generación tienen sensibilidad y especificidad similar, casi parecida igual, creo. Pero a diferencia de la primera y segunda, que se comparan entre las dos, pero a diferencia de la tercera y cuarta, tienen mayor especificidad la tercera y la cuarta. Entonces, esto está bien, la tercera generación detecta IgM y IgG, sí, pero si te dan a elegir, como les digo, entre tercera y cuarta, siempre eligen la que tiene más cosas por, por medir, ¿no? O sea, si a ti te dicen, bueno, agarra un chocolate de acá, pero en la otra canastilla hay 5 chocolates, pues obviamente te vas a ir por el que tiene mayor cantidad o mayor tipos de chocolate, ¿no? Mayor, o sea, a eso más o menos lo que quiero que lo entiendan, ¿no? Obviamente que el VIH no es chocolate, ¿no? Pero para que lo entiendan. No es específica. La de tercera generación no me mide el antígeno viral P24. ¿Quién me mide el antígeno P24? La de cuarta. Por eso es muy importante que recuerden ese cuadro que les puse acá. Acá. Esta. Quizá de ahí les vengan las preguntas. Y este esquema que les puse al inicio, cuáles son las pruebas de tamizaje, cuáles son las pruebas confirmatorias, cuáles son las pruebas directas, cuáles son las indirectas. Esto quizá. Muy bien. Vamos por la siguiente. Ayúdame, por favor. A ver. Mm, Mel, ¿estás? Jocelyn, ¿estás? Ya, Matios. Ay, gracias, Jocelyn. Después sí esto. Matios, ayúdame, Mm, por favor. ya. Paciente varón de 43 años, VIH positivo, refiere que no toma con regularidad su tratamiento retroviral. Es ingresado, traído a emergencia por su familiar, quien indica que desde hace 3 meses viene presentando diarreas, baja de peso y síntomas respiratorios recurrentes. El laboratorio reporta CD4 en 361 mililitros cúbicos. ¿En qué estadio clínico se encuentra el paciente? Ya, acá fácil para que recuerden el estadio según la CDC, que es lo que miden que es donde nos guiamos nosotros acá en el Perú. Recuerda que vas a tener 3 estadios según la categoría de CD4, ¿ya? Según CD4, o sea, según el valor de CD4 nada más, tú vas a distinguir en uno, 2 y 3. ¿Quién es el uno? Quien está bien, entre comillas, quien tiene mayor a 500 CDC, CD4, perdón, CD4, CDC, CD4, mayor a 500 CD4. Y como les dije siempre en rangos, acuérdense del primero y del último. Entonces, el último, en el 3, ya considero que es estadio SIDA. El estadio SIDA es menor a 200. Entonces, por lógica, menor o igual a 200. En el estadio 2, ¿a quién voy a encontrar? Dígame.
¿A qué De rango voy a dos- encontrar? 201 200 a a 499. Muy bien, a 201, 499. Quizá, quizá esto de menor igual le puede cambiar en su esquema que les puedan dar. Pero recuerden que menor a 200 es fijo SIDA, estadio SIDA. Ya, menor a 200 SIDA. Entonces, recuerdan ustedes solamente esto, y ya la hacen las preguntas que les puedan venir en relación a esto. Esto es en relación al CD4, ¿ya? Porque también les podrían preguntar según los síntomas. Y habíamos dicho que según los síntomas también tenía una división según el CDC, que era A, B y C. A de asintomático. ¿Qué quiere decir? Que no tiene síntomas mi paciente, que no ha presentado ningún síntoma. En este caso, mi paciente tiene diarrea, baja de peso, síntomas respiratorios hace 3 meses. Entonces, ¿mi paciente es asintomático? No, ¿verdad? Entonces no le podrías poner A. En B es no cumple criterios de A y no cumple criterios de C. ¿Y C qué es? Estadio SIDA. ¿Qué quiere decir estadio SIDA, Dianira? Bueno, estadio SIDA quiere decir una mayor predisposición a infecciones. Dentro de ellos, infecciones respiratorias las más frecuentes. Y acá en infecciones respiratorias tú vas a pensar en neumonía por Jirovechi o Chirovechi, como la quieren llamar, Chirovechi, que también está ahí en los esquemas que hemos visto. Entonces, acá les están dando síntomas de SIDA. Si por ahora le preguntaran en qué, según la clínica, qué cosa, en qué estadio estaría mi paciente, lo más probable es que esté en el C. Siempre recuerden los rangos, los extremos, ¿ya? Para que puedan diferenciarlo. Entonces estaría en C, pero eso no te preguntan acá. Te preguntan qué estadio según el CD4, según los linfocitos CD4, es decir, según tus soldaditos, está mi paciente. Como les dije acá, mayor a 501 y menor a 203. Fácil. Entonces, ¿en qué estadio clínico se encuentra mi paciente? Acá tenemos un CD4 de 361. ¿En qué rango está? En el 2. Entonces tú vas a marcar 2. 1, recuerda, mayor a 500. Y estadio 3, menor a 200. 3 es como más grave y SIDA es un estadio grave de VIH. Entonces así lo vas a recordar. Estadio 20 no existe y estadio 4 tampoco. Solo tienes 3 cosas por qué aprenderte ahí. Ya, 3 estadios. Y según la clínica, A, B y C. ¿Ok? Según CD4, 1, 2 y 3. Según clínica, A, B y C. ¿Ya? Muy bien. Ya la última para descansar. ¿Me pueden ayudar, por favor? Ah, Jocelyn, por favor, ayúdame. Sí, dice varón de 31 años que acude por consultorio externo por presentar tos con expectoración blanquecina de varias semanas de evolución, astenia, pérdida de peso y disnea de moderados esfuerzos. Refiere a relaciones sexuales con parejos eventuales sin medidas de protección. Al examen físico pulmonar, crepitantes finos en ambas bases pulmonares, resto sin particularidades. Se realizó analítica básica, hemograma, linfopenia, 148 células por milímetro cúbico, LDH 171, PCR 3.6, radiografía de tórax con infiltrado intersticial en ambas bases pulmonares, vaciloscopía y cultivo de esputo negativos. Prueba rápida para VIH positivo. ¿Qué prueba confirmatoria se realizaría? Mm. ¿Se acuerdan cuáles son las pruebas confirmatorias que habíamos visto? Era Wester y IFI. Ujú. Al menos según lo que yo les explicaba, serían esas dos, ¿no?
Entonces, la ELISA de tercera y cuarta generación vendrían a ser pruebas rápidas o pruebas de tamizaje. Y bueno, la prueba rápida no creo que lo marquen porque ahí dice confirmatoria y tú no vas a hacer una prueba rápida para confirmar algo, ¿no? La prueba rápida es como que te salva de un apuro para poder ver si tu paciente tiene o no. Si es reactivo, pues pasas al siguiente paso. Según nuestro algoritmo, si mi prueba rápida estaba positivo o estaba reactiva, ¿qué hacía? Bueno, lo que hacías es repetir la prueba rápida o repetir una prueba de tamizaje. Si ambos salían positivos, recién hacías una prueba confirmatoria, ¿verdad? Si tu prueba confirmatoria salía positivo o reactivo, es muy probable que mi paciente, bueno, eso ya es diagnóstico de VIH, no es que es muy probable, eso ya es diagnóstico de VIH. Muy bien. Western blot es, y si por ahora les ponían también IFI. Bueno, les ponen bastante sintomatología, quizá para poder marearles un poquito, para que se confundan quizá con LDH y PCR. Pero lo importante es que vean la pregunta, ¿no? ¿Qué prueba confirmatoria les haría? En pocas palabras, lo que les están diciendo, dentro de todas las alternativas, dime dime las pruebas confirmatorias que hay o que encuentran, ¿no? En este caso solo Western blot y el IFI. Y ya, vamos a hacer estas dos porque justamente ya no le va. Ya, ¿me ayudan a leer, por favor? Alexandra. Sí, gestante de 17 semanas acude por consultorio externo para su primer control prenatal. Al interrogatorio con el médico se encuentra ansiosa. Refiere que hace 5 meses aproximadamente recibió resultados positivos para VIH. Desde el momento del diagnóstico a la fecha actual no se encuentra recibiendo tratamiento y preguntó si hay riesgo de transmisión de infección a su hijo. ¿Cuál sería la respuesta? Ya, eso ya es facilito. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué le dirían ustedes? Sé que ahí está la respuesta, pero habíamos dicho que la transmisión del VIH es por tres, ¿no? Sexual, por sangre y perinatal, ¿no? Entonces, si la paciente viene y te pregunta esto, tú qué vas a decir que sí. ¿Hay riesgo de transmisión? Sí, sí hay, señora, sí hay riesgo de transmisión. A través de la lactancia materna, también podría ser una forma de transmisión, ¿no? Perinatal en realidad va a considerar no solamente quizá en el parto, sino que también después o posterior a ello, porque el cuerpo de la paciente sigue generando virus, sigue generando porque no lo está controlando con targa, se está diseminando el virus por dentro de ella, entonces muy probable que quizá le pueda pasar a través de la lactancia materna, que quizá, bueno, esa es la respuesta. Y acá te ponen, no hay riesgo, no hay ningún riesgo de transmisión, eso es falso, no hay riesgo de transmisión, eso es falso, porque sí se puede dar el riesgo. ¿Hay riesgo de transmisión en parto? Hay riesgo de transmisión en parto, sí, pero no durante la lactancia. Bueno, sí se puede dar en la lactancia, como estamos viendo, a veces los virus pueden ir a cualquier sitio de nuestro cuerpo, entonces es otra forma perinatal, en realidad es tanto en parto, o sea, todo lo que conlleva lo que es la gestante, la gestación, la producción de leche, en este caso una diseminación por ese lado, porque sabemos que la lactancia materna es esencial en los bebitos, justamente para que les pase las defensas, entre comillas, que les pase las defensas a tu paciente, ¿no? Es como lo conocen así coloquialmente, pero nosotros sabemos que es mucho más que eso, es un proceso fisiológico que va generando a través de hormonas, ahí empieza a entrar la prolactina, o sea, hay mucho sistema a través de ello, pero es importante que recuerden que hay una transmisión perinatal. Ahí hay algo en ese momento que hace, ¿no? Entonces,
Hay riesgo, sí. Paciente varón de 40 años, yo lo hago ya. Diabético en tratamiento con metformina. Refiere que mantuvo relaciones sexuales, bueno, relación sentimental con una trabajadora sexual, que es una población de riesgo, justamente hace rato lo que le estaba preguntando, y que hace una semana ambos salieron VIH positivo. Ambos están recibiendo tratamiento TARGA o TAR. Pregunta acerca de qué exámenes debería realizarse para seguimiento y pronóstico. Esto también es una pregunta muy importante porque el seguimiento y el pronóstico se va a medir a través de qué les dije, de dos cosas. CD4 y carga viral. Muy bien, CD4 y carga viral, porque Western blot es para diagnóstico. Acá ya te está dando el diagnóstico. Ellos salieron positivo de VIH, ellos ya tienen diagnóstico de VIH. Pero cómo tú monitorizas su infección? Bueno, a través de CD4 y de carga viral. Como habíamos visto hace rato también en el esquema que les hice, el CD4 y la carga viral, ambos son muy importantes. Ambos se piden cuando tú vas a consulta de infectología, vas a ver eh, bastantes pacientes con VIH aquí en el Perú y la mayoría que vas a pedir es CD4 y carga viral, para ver cómo va avanzando el paciente, ¿no? Si está tomando tratamiento o no, ahí también lo vamos a ver. Que se realice el hemograma, ¿no? O sea, es muy inespecífico, más específico sería un CD4 y carga viral, que se realice solo dosaje de CD4. Habíamos visto que el CD4 acá me ayuda a la progresión a corto plazo, la carga viral me ayuda a progresión a corto plazo y en la progresión a largo plazo y me da respuesta al tratamiento. Si yo quiero monitorizar, quiero ver la capacidad de mi paciente para responder a infecciones que vendría a ser a través del CD4, tengo que medir sí o sí ambos, ¿no? La CD4 y la carga viral. No solamente la CD4 que me ayudaba a medir, bueno, son los soldaditos de mi paciente, por lo tanto, si está elevado, todo bien. Pues si está bajo, menor a 500, acá hay un problema. Y la carga viral, si está elevado, ahí hay un problema. Al contrario, si está bajo, si la carga viral está indetectable, es lo que se dice, o sea, no lo pueden detectar, está bien. Pero si el CD4 está muy bajo, está mal. Y la carga viral está muy alta, está mal. Es un poco confuso, pero simple que la entiendan. La carga viral, obviamente, el virus debe estar mayor en tu cuerpo o no. No, ¿verdad? Debe estar poquito. Tus soldaditos, que son los CD4, deben estar mayor en tu cuerpo. Sí, ¿verdad? Entonces, si está bajito, algo malo está pasando. No está siguiendo el tratamiento o quizá una infección más se está dando en mi paciente. ¿Ya? Ya chicos, esto sería todo. Muchas gracias por estar por la sesión de hoy. Vamos a dejar de grabar. ¿Pero tienen alguna duda o algo para repetir? ¿No? Ya. Vamos a detener la grabación.